Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo capítulo de Tocuenes Cuento después de unos meses de recapacitar y pensar. Volvimos y bueno, Arulo, te pregunto para comenzar, ¿qué estabas haciendo el 2 de abril de 1997 que se conmemoraban, si no me equivoco, 15 años de la Guerra de Malvinas en ese momento? Pero no vamos a hablar de política ni de guerra, sino de fútbol, porque hubo un partido. ¿Qué te acordás? Hubo un partido, mira, no me acuerdo qué día habrá caído, pero si era 2 de abril probablemente era feriado, con lo cual estábamos viendo el partido, porque nosotros estábamos en época escolar en ese momento, pero el 2 de abril no hay clases por el tema de la conmemoración de Malvinas. Entonces, seguramente estaba viendo ese partido. Si cayó un día de semana, seguro estaba viendo ese partido, y si no, porque era feriado, y si no cayó un día de semana, también estaba viendo ese partido, pues me acuerdo haberlo visto. Sí, sí, fue seguro, fue un día de semana, 2 de abril de 1997, y bueno, estamos hablando del partido en La Paz, el escándalo de La Paz, como muchos lo denominaron, que fue ese Argentina-Bolivia por las eliminatorias para el Mundial de Francia 98. Eh, Tuvo de todo ese partido, ¿no? ¿Te acordás? Porque lo primero que uno se acuerda es de Cruz, pero pasaron un montón de cosas más además de esa. Sí, sin duda. Mira, ahí estuve repasando algunas cosas de ese partido, porque obviamente no me acordaba, éramos chicos nosotros, pero hay algunos temas que ya no se pueden hablar de la misma manera a como se hablaban en ese momento, y una eh, está muy vinculada, los dos están vinculados con Daniel Alberto Pasarela, que era el técnico de la selección argentina, pero era un tipo muy cuestionado, me acuerdo, ya en ese momento, no por sus características como técnico, pero sí era un tipo como anacrónico, como del pasado, por la disciplina que quería imponer en el seleccionado argentino. ¿Te acordás con el tema de los cortes de pelo? Bueno, siempre fue medio caudillo en el vestuario, entonces era un tipo que, si bien todavía eh, no había tenido grandes problemas en el vestuario, sí venía con esa idea de imponer una disciplina fuerte. Y el otro tema que también menciona Pasarela, en la previa de ese partido, y que ya no se habla tanto, es como que quedó fuera de discusión, pero en un momento sí era muy discutido, era si Bolivia tenía que jugar en la altura de La Paz, del Hernando Siles de La Paz. Sí, un tema que creo que dura hasta el día de hoy, ¿no? Sí, si la altura, si es natural jugar a tanta altura. Y con eso que mencionabas de Pasarela y ese ciclo que tuvo un montón de cosas, un montón de curiosidades, y también buscando en el archivo, porque íbamos a hablar de este tema, y uno, como vos decías, éramos chicos, si bien ya con recuerdos más frescos que por ahí que lo que fue el Mundial 94, que ya lo hicimos, ya, bueno, yo en mi caso tenía 11 años, vos si no me equivoco tenías 13 o 12 o 13, o sea que ya teníamos Sí, los recuerdos un poco más frescos. Y sí, buscando en el archivo, cuando vas encontrando cosas, te vienen, viste, como que desbloqueas recuerdos. Y sí. me acuerdo que se habló mucho en ese momento, y ahora que lo repasé, lo encontré, que Pasarela hizo una preparación especial para ese partido en La Quiaca. Viajó un par de días antes con un grupo de jugadores para tratar de supuestamente aclimatarse a lo que era jugar en la altura. ¿Cuántos jugadores de afuera van a venir? ¿Tenés idea ya más o menos? Aproximadamente 5. Daniel, una vez dijiste cuando se jugó en la altura de Ecuador que la pelota no doblaba. ¿Dirías de nuevo lo mismo? Sí, pero los que no entienden no es bastante difícil explicarle que la pelota no dobla en la altura. Pasando la lista de jugadores, que ahora en un rato te las voy a decir, llevó un montón, pero un montón de jugadores a esa preparación. La mayoría del fútbol argentino, raro, porque ya en ese momento la Argentina tenía un gran número de jugadores en Europa, pero ahora después cuando repasemos la formación, el equipo es rarísimo el equipo que armó Pasarela para jugar ese partido. Sí, mirá, eso de ir y aclimatarse un tiempo antes en la Quiaca, en el fútbol moderno, o sea, en el fútbol de hoy, 2024, es impensado. El que un seleccionado argentino pueda hacer eso, tendrías que tener un técnico con mucha espalda y llevar, sí, muchos jugadores del fútbol argentino. Probablemente haya llevado muchos jugadores del fútbol argentino para poder hacer eso. Es cierto que no habían tantos jugadores del exterior en la selección, pero seguramente habían. Entonces, bueno, hoy es impensado eso, pero leyendo las declaraciones de Pasarela,
él había definido como inhumano en ese momento jugar en la altura de La Paz, eh, con lo que obviamente los bolivianos se enojaron mucho, no solo de lo que sería la AFA de Bolivia, es decir, los dirigentes de Bolivia, sino también los jugadores de la selección y ni hablar la gente. El Hernando Siles ese día estaba que explotaba, había muchísima cantidad de gente. Sí, tremendo. Siempre cuando Bolivia juega con Argentina o con Brasil, generalmente el estadio está al 100%. Y más en esa época que recordemos que Bolivia había jugado el Mundial 94, con lo cual era un equipo súper competitivo y Bolivia peleó por esas eliminatorias porque era la época donde prácticamente tenía 3 puntos asegurados jugando en La Paz. Después de visitante ya era otra historia, pero de local por lo general ganaba casi todos los puntos. Después el tema era que de visitante por ahí no le iba tan bien. Y esta era la primera eliminatoria larga, de ida y vuelta entre todos contra todos, porque la del 94 era con grupos más cortos, era un poco más fácil, digamos, para esa localidad tan fuerte que tenía Bolivia. Ahora la tenía que hacer valer en muchos más partidos. Claro, sí, tengamos en cuenta lo que pasa después, 2010, un poco antes, 2009, con Maradona, y también la declaración que hace Maradona cuando estaba de nuevo bastante discutido el tema de jugar en La Paz. Bueno, Maradona termina diciendo, tienen que jugar ahí porque es donde ellos nacieron, una cosa así, y después termina pasando lo que pasa con el partido de Argentina-Bolivia en Bolivia, que termina 6-0, 6-1. ¿Cuánto es que termina? Sí, 6-1, el día de que le echaron a Di María, que le dieron como 6 fechas. Ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos. Y eso no puede prohibir ni Dios, y menos Blatter. Buenas tardes a todos. Claro, exacto. Entonces, bueno, ahí es como que se cierra un poco el tema de La Paz, pero es muy discutible. Hoy casi que te diría que no se habla de eso, tanto porque es como una situación, no sé si saldada, pero es políticamente correcto no hablar ya de esa situación. Si tienen o no tienen que jugar en la altura, ya es como que queda aceptado, como que es aceptado. Mucho tiene que ver, creo yo, la, cómo ha decaído el fútbol boliviano y que por más que tengan esa ventaja entre comillas, de jugar en la altura, Bolivia le cuesta mucho ganar igual. Tal cual, sí, sí, sí. Ya ahora, en las últimas 2 eliminatorias, te diría casi 3, ya la altura ha dejado de ser un factor importante para Bolivia. Pero bueno, vamos a hablar de lo que fue ese partido. ¿Te Dale, parece si te digo las formaciones de los equipos? Primero te digo la de Bolivia, que por dale, ahí hay dale. varios conocidos porque muchos jugaron en el fútbol argentino, por lo que estoy viendo. Ese día Bolivia jugó con Carlos Truco, el arquero, que era argentino nacionalizado, que atajó el Mundial Claro, 94. Miguel Rimba, Oscar Sánchez, Platini Sánchez, este también muy conocido por aquí, por estos lares. Marco Sandi, que también jugó en el fútbol argentino. Iván Castillo, Fernando Ochaispur, Vladimir Soria, Ramiro Castillo, que creo, Ramiro y Sergio, los dos, creo que los dos jugaron acá en el fútbol argentino, porque de hecho Sergio Castillo era argentino nacionalizado, algo muy común en la época. claro, Limber Gutiérrez, muy conocido de Copa Libertadores, y Jaime Moreno. claro. Esos fueron los 11 que puso Bolivia. Después ingresaron Milton Melgar, de pasado por Boca Eh, Juniors, Mauro Blanco y Demetrio Angola. Bueno, muchos conocidos, claro, otros no la tanto. época de los tres cambios, nada más. Exactamente. Y ahora viene el 11 de Argentina, que es inexplicable, porque pongamos en contexto que estamos hablando de casi un año antes del Mundial, con lo cual uno cree que más o menos el equipo estaba más o menos, o el técnico tiene más o menos una base del equipo. Bueno, de los que jugaron ese partido, pocos fueron al Mundial, pero bueno, si querés los repasamos. Sí, por favor. Arrancamos, arrancamos con el arquero, Nacho González, no fue al Mundial. Uf, Tuvo no, cerca igual, tuvo cerca pero no fue, sí, de Racing. no fue, Después, claro. la defensa fue Juan Pizorín, no fue al Mundial. Pablo Paz fue al Mundial, pero no jugó, pero Sí, fue. claro, Sensini fue al Mundial. Vivas claro, también fue al Mundial. Y la hormiga Hernán Edgardo Díaz, que no fue al Mundial. O sea, de los claro, 5 que puso, porque puso 5 defensores, 3 fueron al Mundial, 2 no, y el arquero tampoco. O sea, ya de los 6, la mitad no fue. Y acá viene el medio campo, que claro. este sí que es rarísimo. El número 5 ese día fue Gustavo Zapata. Gustavo No fue al Zapata, Mundial. no,
Diego Caña, que no fue al Mundial, pero me acuerdo que jugó en la preparación para Francia, jugó un par de partidos, o sea, estuvo cerca, pero no fue. Y Claro. con el número 10 Néstor Pipo Gorosito. Sí, que Rarísimo. hizo el gol de penal. Hizo el gol de penal, pero rarísimo. Porque Gorosito Sí, claramente no iba a ir al Mundial de Francia, o sea, fue porque ¿qué había edad muchos tenía jugadores. Gorosito en ese tiempo? Porque en Y, general se suele llevar a jugadores que estén muy bien preparados físicamente. Gorosito nunca fue un jugador así muy físico. sí, no, En ni la altura hablar. de La Paz era medio grande, lo Y mataban. Pipo tenía 33 años en ese momento, que para ese momento el Uf, fútbol era grande, era grande, sí. tal cual. Y la delantera ese día fue Marcelo, el Chelo Delgado, que fue al Mundial, no jugó, pero fue, Claro, y Julio Cruz, que fue el gran protagonista de la jornada, ¿no? totalmente, Y sabés que, totalmente. te digo Sí, los vos sabés que, cambios, ¿quiénes a ingresaron? ver, dale. Ingresó Sí, José Luis Calderón, que también estuvo ahí en la mirá. escaramuza, y Sí. ingresaron también el Burrito Ortega y Juan Sebastián Verón, que fueron al Mundial y fueron recontra titulares. Mirá vos. Y jugaron de suplente ese De partido, qué suplente, raro. muy raro. Por eso te digo que cuando revisás por ahí, uno no se acuerda por la cantidad de años que pasaron. Fue rarísimo el Claro, equipo que armó, pero yo creo que quizás tuvo que ver con las pruebas que hicieron en La Quiaca con el tema de la altura y demás, y supongo que habrá elegido a los que mejor se adaptaron a la altura. Me llama la atención de Pipo, pero bueno, capaz que era un superdotado físicamente y no le pesó. De hecho hizo el gol, como dijiste vos. sí, de penal igual. De penal, bueno, sí. Sí, fue raro. Yo por otro laburo que tuve, es muy loco cómo lo recuerdan unos y otros. En un momento, allá por 2013, 2014, yo estaba laburando en Chipoleti y Fernando Chaipur, que es uno de los jugadores de Bolivia, el que hace el gol, creo, el segundo gol, eh, fue de técnico a un equipo de ahí de Río Negro, no recuerdo cuál en este momento, Sí. pero una vez le hacemos una entrevista telefónica y yo veo, o sea, lo googleo y veo que estuvo en ese seleccionado de Bolivia. Y le pregunté, y Ochaispur se enojó mucho, no conmigo por la pregunta, pero se enojó mucho le había quedado como con rencor de esa situación. Y me dijo como que había sido toda una mentira, el golpe a Julio. Me dijo como que simularon la trompada y Claro. todo. Que eso es muy raro porque están incluso las filmaciones, ¿no? O Claro, sea, hay pero una golpe que se ve. sí, no, pero, o sea, la piña es, la agresión a Cruz está firmada como si vos, eso no hay duda. Ahora, el tema es que después cuando sale, cuando aparecen las fotos, digamos, de Cruz tirado en la camilla dentro del vestuario, el corte lo tenía del otro lado del que le había dado la piña. Entonces ahí empezaron Claro, a las suspicacias de lo que había pasado. Y después yo también, en una nota que hice o una charla que tuve con una persona que estuvo, que cubrió varias eventos de la selección argentina y estuvo relacionado con ese partido, y me contaba que era rarísimo que Pasarela dejara entrar a los periodistas al vestuario, y ese día entraron todos. Entonces ya ahí hubo algo claro. que ya sonó raro. Y bueno, después con el tiempo se supo que el corte lo mandó a hacer Pasarela, intentando ganar los puntos, como se dice, en el escritorio, cosa que no pasó. En el escritor. El tema es que cuando se supo esto, Argentina corrió un serio riesgo de no jugar el Mundial de Francia, porque Chile hizo una cosa similar en las eliminatorias para el Mundial 90, con el arquero que se cortó la cara contra Brasil simulando una agresión. Se descubrió y Chile fue sancionado y no pudo jugar las eliminatorias para el Mundial 94. Entonces Argentina zafó porque es Argentina y porque es un gigante de Conmebol y a nivel mundial. Pero Sí, tranquilamente pudo haber recibido una sanción muy grosa por lo que hicieron. sí, totalmente. Bueno, estaba Julio Grondona en ese momento también. Claro, Ya ni hablar. me asusta un poco porque es la segunda vez que nombro a Julio Grondona en el mismo día, así que ya hace millones de años que no lo nombraba y lo nombré dos veces ya, me ¿Y la asusta un otra, poco. en qué Pero contexto? hoy en la radio, porque viste que hoy salió la lista para la reelección de Chiquitapia en la Sí, AFA. lista única. Entonces, claro, como hace muchos años que está, bueno, se nombró también la radio a Julio Humberto Grondona. Pero para hacer un resumen de lo que pasó, más o menos es así, un poco como lo explicaste vos.
Eh, en la previa de este partido, Pasarela dice que es inhumano ir a jugar a la altura, lleva a los jugadores a La Quiaca a una preparación especial. En Bolivia se recalientan, llenan el Hernando Siles, siempre lo llenaban, obviamente cuando juega Argentina, pero había un ambiente caldeado, el partido está todo contaminado con ese ambiente caldeado, incluso con este equipo raro que presenta Daniel Pasarela. El partido va 2-1 a favor Hay dos goles en el primer tiempo. Hace un gol, creo que el primero lo hace Marco Sandi, después empata de penal Pipo Gorosito. Cuando empieza el segundo tiempo, hace el segundo gol Bolivia, después de como 40 rebotes dentro del área, hace el gol Ochaipur. Partido caliente, se sigue jugando, expulsan a dos jugadores argentinos, uno creo que es Zapata y el otro me parece que es Vivas, los expulsan, o sea, Argentina estaba jugando con dos jugadores menos, y sobre el final del partido, cuando Julio, insisto, un partido recontra caliente, cuando Julio Cruz va a buscar una pelota que se había ido al lateral, no sé qué escaramuza pasa, se pelea con el Banco de Bolivia y el conductor del chofer, o sea, el chofer del colectivo que trasladaba a la delegación de Bolivia, corre y lo emboca, le mete una mano. Bueno, y ahí se arma todo un quilombo. No recuerdo, creo haberlo visto a Roa ahí peleando. Roa no estaba Sí, como arquero suplente. mirá, te estaba por dar el resto de los jugadores que fueron, que estaban de suplentes, que los tengo acá porque en una crónica de la época, el equipo, como se decía en ese momento, del titular contra el suplente de la práctica del día anterior, creo, del partido, los 11 titulares Sí, fueron los mismos que jugaron, que nombramos recién, y los suplentes fueron Roa, Lechuga Roa, que vos nombrabas, Pablo sí. Rochen, Larry Saldaña, Roa. por eso te digo que la convocatoria fue Oh, rarísima, y Galván, que supongo que debe ser Galván que jugaba en Lanús. es probable. Después tuvo Sí. Cristian Bacedas, Iliana, Bacedas, de Gimnasia de Esgrima de La Plata en ese momento, claro. Mauricio Liliana, Pineda, Ángel que Morales, fue al Mundial. exactamente, Matute Morales, Matute Morales, Pampa Viaggio también estaba, y el mirá Piojo vos. López, que al final quedó fuera del banco, no sé qué habrá pasado, si estaba lesionado o qué, pero estuvo ahí en la previa. Muchos suplentes con muchísimos jugadores del fútbol local. O sea, te diría que más de la mitad son jugadores del fútbol local. Lo hizo Peckerman también después, un par de años después, que fue a jugar con un equipo del fútbol local, me acuerdo, y ganó en la altura. Quizá no sé por qué, cuál es el motivo, los jugadores se aclimatarían mejor. La verdad que no recuerdo por qué armó este equipo con tantos jugadores de la Liga Argentina. Pero bueno, no le Sí, salió. es probable. Claro, viste que se supone que la altura afecta más a algunos organismos que a otros. Entonces, bueno, los médicos, con la tecnología que hay ahora, y por ahí en ese momento también veían a quién le afecta más y a quién no, bueno, y armaban o tenían muy en cuenta eso para armar el equipo. Te completo con lo que pasa. Después Sí, de que se arma esta escaramuza, el técnico Pasarela, Diego Caña, que estaba entre los suplentes, y el doctor Cebeso en ese momento, y algún que otro personaje más del banco de suplentes de Argentina, se llevan a Julio Cruz al vestuario, supuestamente sin sangre, dicen, pero ya con el golpe consumado. El partido se sigue jugando, queda Sabela como técnico de Argentina, increíblemente se sigue jugando, estimo yo porque quedaban pocos claro, minutos, faltaba poco. y después en el vestuario pasa eso que decís vos, que Pasarela deja entrar a los periodistas y ahí se toma esa polémica foto donde tiene un corte en el pómulo izquierdo cuando el golpe había sido supuestamente en el derecho. Claro. Fue la tapa del gráfico, que seguramente la vamos a estar viendo ahora mientras charlamos. Me acuerdo de Cruz tirado en la camilla que parecía más muerto, porque estaba con los ojos cerrados como inconsciente, y el tajo Sí, en el pómulo que caía sangre, ¿no? Rarísimo, y como sí, decías sí, vos, impensado que hoy en la actualidad, después de algo así, el partido continúe, ¿no? Porque un jugador salió de la cancha con la cara rota, digamos. totalmente. Porque escaramuza hubo Claro. siempre, pero ya acá se cruzó un límite, digamos. Sí, sí, o sea, es como que tenía que terminar el partido de alguna forma u otra porque Argentina ya había hecho los tres cambios y estaba jugando sí, con 8 jugadores porque habían sido expulsados un par
y queda con uno menos porque sale Julio Cruz golpeado. Pero sí, fue una situación bastante escandalosa, sobre todo porque se notaba que era como una puesta en escena, eso que describiste vos de la foto de Julio Cruz, por este tema de que entraron los periodistas, y hay como una similitud cuando los protagonistas de lo que pasó hablan. Hay como una especie de pacto, ¿viste como cuando hablaban en su momento del bidón de Branco? Claro. Sí, 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 tal cual. Hablan y medio se ríen, ¿viste? Hoy veía una nota que le hacían a Diego Caña, que fue uno de los que acompañó a Julio Cruz y a Pasarela a ese vestuario. Entonces Caña medio se reía y decía, bueno, pero estaba lastimado, era un compañero que estaba lastimado, y medio se reía, así como esa cuestión de esa picardía La viveza argentina, medio criolla. cómica. La famosa viveza criolla. Sí, sí, claro, claro. Como sosteniendo que sí, algo pasó ahí en ese vestuario, le hicieron un corte o le hicimos un corte, pero nunca lo vamos a decir, nunca nadie de los que está ahí lo va a decir públicamente. Tal cual. O sea, la piña existió, el video está, que seguramente lo vamos a estar viendo mientras hablamos. Es clarísimo, la piña, todo. Ahora, después ya se quiso sacar una ventaja que para mí estuvo totalmente de más y que, como decíamos, eh, en el momento pasó un poco de largo, pero años después uno revisaba y con el antecedente de Chile, del arquero Rojas, que había intentado algo muy parecido, le habían tirado una bengala o no me acuerdo cómo era, se tira al piso y Claro. con una gilet se corta y los jugadores lo Uf, sacan, salen camilla, todo, y buscaron ganar los puntos, digamos, en la confederación, en el escritorio, y después se comprobó que no, que él solo se lo había hecho. Y acá fue algo parecido, porque si bien el golpe estuvo, se equivocaron, no se dieron cuenta de qué pómulo era el que tenían que hacerle el corte, se lo hicieron mal. Y lo que no me acuerdo es si Bolivia se quejó por esto. Igual Bolivia ganó el partido, o sea que como que tampoco habría mucho claro. que quejarse, pero sí que hubo todo un tema con eso de la quita de puntos, de la suspensión. Sí, sí, porque esta situación que decís vos dejó muy mal, o dejó como en offside a la Argentina, que si mal no recuerdo, creo, no porque me acuerde, sino porque creo haberlo visto en algún momento, no hace mucho, o sea, 10 años después, 20 años después, eh, 20 no, pero muchos años después, de que Argentina da la explicación que Julio Cruz, cuando se están yendo al vestuario, se cae y se hace el corte en el otro pómulo. Con lo cual es Sí, una era estupidez, muy rarísimo pero todo. claro, es como la explicación oficial que dan, que yendo al vestuario o algo pasa, se cae, se golpea y por eso tiene el corte en ese pómulo. Pero como decís vos, claramente se intenta sacar una ventaja de esa situación. No, para mí fue lo que hablábamos antes, ¿no? La clásica, como se dice vulgarmente, la viveza criolla, que Argentina durante muchos años hizo alarde de eso, y en ese momento la intentaron hacer, pero bueno, no le salió. Para mí, creo que fue clave Grondona, porque si no, creo que Argentina se hubiera comido una buena sanción. Pero bueno, apareció la imagen de Don Julio y se calmaron las aguas y finalmente no pasó nada. Pero creo que si hubiera pasado con otra selección menor, hubiera sido un escándalo muchísimo más grande de lo que terminó siendo. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Ahí la figura de Julio Grondona tiene mucha presencia. Por ahí no tanto por alguna cuestión medio mafiosa ni de corrupción, sino por ir a negociar diciendo, bueno, ustedes, la FIFA, o sea, van a jugar un mundial sin Argentina por esto, la plata que van a perder. Bueno, ese tipo de cosas tenía Julio, más allá de lo Claro, otro, también tenía esas cosas que tenían mucho peso en cualquier federación de fútbol de cualquier país y en la FIFA también. Llegó a ser tesorero de la FIFA, con lo cual, bueno, fue construyendo su camino de una manera donde siempre, digamos, hizo falta o siempre fue necesario y donde siempre su opinión valía mucho. no, ni hablar. Yo no me acuerdo bien cómo estaba Argentina en las eliminatorias. Sé que fueron bastante parejas hasta un momento donde Argentina medio que se corta y clasifica. Pero digamos que también las eliminatorias no venían fáciles para Argentina, teniendo el recuerdo de lo que había sido
la eliminatoria de Estados Unidos, donde se clasifica en el repechaje, se dice que se crea este nuevo formato de tipo liga, todos contra todos, para beneficiar a Claro. Argentina y a Brasil, aunque Brasil no jugó porque era el campeón del mundo, pero para beneficiar a los equipos grandes que no se queden afuera de un mundial, digamos. Y Argentina, yo no recuerdo que haya desfilado esa eliminatoria. Clasificó bien, pero le costó y Pasarela probó un montón de jugadores y bueno, y en este partido ni hablar, la lista es rarísima porque hay un montón de jugadores que Gorosito no sé cuántos partidos jugó en el ciclo de Pasarela, creo que los puedo contar con los dedos de una mano. Sí, 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 totalmente. Y también hay otra cuestión a tener en cuenta que es una Argentina ya definitivamente post-Maradona, que era algo que no, por ahí uno no tiene, eh, o sea, no lo acepta hasta que no pasa. Es como ahora con Messi, viste que vos pensás que Messi es como tus viejos que van a estar Claro. siempre y en algún momento Messi no va a estar. Bueno, esto pasó con Maradona después de lo que pasa en el Mundial de Estados Unidos, que parecía que siempre estaba volviendo o que siempre iba a estar ahí para cuando Argentina lo necesitara. Bueno, ya era la Argentina post Maradona, que es algo que en ese momento no lo sabíamos, pero que le iba a costar muchísimo a la Argentina Ni hablar. conformar un equipo más o menos competitivo para mundiales en la era post-Maradona. Sí, yo creo que más o menos Pasarela para mí fue el único que armó una base que después duró durante dos mundiales seguro, que fue lo que se armó por ahí para otro programa, puede ser el tema de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta, que fue ese equipo fue creo que la base del equipo de Francia, 98, con la incorporación de Batistuta y algunos más grandes, que obviamente como era un sub-23 no pudieron estar, pero sí, ni hablar, en ese momento, por ahí nosotros éramos chicos, pero los que eran un poco más grandes, que se habían acostumbrado a lo que fue el 78, el 86 y el 90, creían, parecía que era facilísimo llegar a finales y salir campeones, y las Copa América también de posteriores, y sin saberlo, nosotros estábamos empezando a vivir lo que iban a ser una sequía de 18 años, fueron, no, 28 años, Claro, perdón, del 93 al 28, sí. 2021. Y estábamos empezando, porque Sí, hay 4 añitos recién iban ahí. claro. Increíble, Se venía a increíble. la mala y no lo sabíamos en ese momento. No, no, ni hablar. Pero bueno, no sé si mancha, pero otra postilla más de lo que fue Pasarela como entrenador de la selección, ¿no? Creo que lo que hablaba de los pelos cortos. Sí, ¿Qué más? Cuando tapó a los periodistas para que no puedan tomar imágenes en Francia. Cuando los jugadores claro, no claro. hablaron con la prensa, que si bien fue algo de los jugadores, yo creo que Pasarela también dio el visto bueno para que no pasara. Una cosa Ah, claro, increíble, que los futbolistas de una selección no hablen con los periodistas de su país. O sea, creo que no pasó nunca en la historia de los mundiales y pasó con Pasarela. claro. Creo que tuvo varias cosas y esta fue, creo que una de las, si no fue la más rara o la más, no sé cómo denominarlo, porque querer ganar un partido en el escritorio en base a lo que fue un incidente con un jugador y gente de afuera es una cosa que no tiene explicación. Si salía, salía, ¿no? Como se Sí, dice, pero se jugó claro. muchísimo, se arriesgaron muchísimo. Decir que estaba, como dijimos, estaba un Julio que calmó las aguas, pero por ahí con otro presidente, o si le pasaba a otra selección, la historia hubiera sido totalmente diferente. Sí, sí, tal cual. Es una de esas cosas que uno piensa, por ahí a Bilardo le salía bien, pero a Claro. Pasarela no le salió bien. Y de hecho, Pasarela tuvo varias como esas, ya no como técnico de la selección argentina, sino ya como presidente de River, que era una persona que se peleaba con todos, y en una se peleó con Julio Grondona, todavía presidente de la AFA, y bueno, no terminó bien esa historia, ni para Pasarela, ni para River. Pero No, yo, la verdad, no recuerdo tanto esa eliminatoria, pero yo creo que si nos ponemos a buscar en detalle, le vamos a encontrar un montón de estas a Pasarela, como cuando hizo los toldos esos, sí, como cuando decíamos que los jugadores no hablaron con la prensa. Era un tipo bastante, como si te dijera de otro tiempo, porque los tiempos de cuando Pasarela era jugador ya habían cambiado bastante. Y hoy es impensado eso, pero ya habían cambiado bastante.
Y en ese momento era como que Pasarela era un tipo bastante anacrónico al momento que le tocó vivir. No se adaptó nunca al momento que le tocó vivir. Bueno, por eso tengamos en cuenta que Batistuta no renuncia a la selección de milagro, se corta el Sí. pelo, pero ahí había una relación tensa. Nunca lo quiso. Y claro, y Redondo deja de jugar en la selección ahí. Claro, sí, sí, sí. No se negó a cortarse el pelo. De hecho, muchos jugadores cuando él asume a fines del 94 del fútbol argentino, se cortan el pelo. Yo me acuerdo muy, muy puntualmente del Beto Carranza, el delantero de Boca, ¿te acordás que tenía el pelo muy largo, con colita? Claro. Y se cortó el pelo y fue tapa del gráfico. Se cortó el pelo porque lo había convocado Pasarela, y se cortó ese pelo largo que tenía, que no sé, le llegaría hasta por abajo de la espalda, y se lo cortó para ir a la selección. Batistuta Sí, también se lo cortó. Después como que ya medio lo soltó, porque en el Mundial 98 Batistuta tenía el pelo largo, Pablo Paz sí, tenía el Pablo Paz pelo tenía el largo, había un par, o sea, fue como medio el principio. Después como que soltó un poco. Sí, era una época también de poco cuestionamiento, porque yo recuerdo, esto sí me acuerdo bien, de cuando a Pasarela le preguntaban de esta situación, como diciéndole, la verdad que no cambia, si el jugador es bueno, y si es malo, no tiene nada que ver que tenga el Importa el pelo corto o pelo, largo. claro. Entonces, él daba como una explicación queriendo hacerla parecer como científica, que tenían una serie de estudios donde mostraban que los jugadores que se tocaban el pelo durante Claro. Se desconcentraban. varios momentos en el partido, está claro, estaban como más distraídos, como más desconcentrados, que es básicamente una huevada si te Sí, pones a sí, sí. pensar, pero bueno, no se lo cuestionaban mucho en ese momento. La selección, yo creo que el pelo largo al jugador le hace perder concentración en el campo de juego y no es una actitud militarística porque no es que me guste que el pelo esté corto, no, para nada. Hay pruebas de esto, de que se han hecho análisis de ver a los jugadores la cantidad de veces que se tocan el pelo cuando lo tienen largo y cuando lo tienen corto. Y creo que es una desatención. Y por una de estas... ¿Y el aro? El aro es peligroso. Ujú. Peligroso porque todavía no ha sucedido que le den un pelotazo a alguien en ese lugar y le incrusten el aro en el oído. Tampoco le decimos que no se lo ponga. O sea, mientras entran en las inmediaciones de donde estamos trabajando, nosotros deseamos que no lo tengan. Después, si fuera en este caso el predio de edad lo quieren utilizar, es un problema de ellos. En ese momento se jugaba más o menos cada un mes la eliminatoria, un solo partido, y estaba mirando el siguiente partido al de Bolivia, fue con Ecuador en cancha de River, el 30 de abril del 97, o sea, casi un mes después. Y el 11 de Ujú. Argentina, o sea, es totalmente diferente al que había puesto con Bolivia, o sea, es más o menos casi el equipo de Francia, te lo digo así rápido. Atajó Roa, Dale, el arquero de Francia. Ayala, Chamot, sí. Almeida, Paz, el Piojo López, el Cholo Simeone, Crespo, Ortega, Verón y la Bruja Berti. Prácticamente te diría 7 de los titulares del Mundial de Francia en el 11. Con lo cual confirmamos un poco esa teoría de que armó un equipo pensando en Bolivia más que nada para jugar ese partido, por los jugadores que fueron. Sí, armó un equipo utilitario para usarlo en La Paz, Es- pero bueno, había calentado tanto el ambiente que se termina dando ese partido con esa situación extraña, que yo no sé si había estado, casi vergonzosa, te diría, escandalosa, polémica, que no sé si habría estado pensado de antemano ya ir a empiojar las cosas o, bueno, surgió ahí en el momento porque también que el chofer del colectivo de Bolivia vaya, corra y le pegue una piña al delantero argentino, tampoco es común. Ni hablar, inexplicable. Bueno, Lulo, una versión un poco más corta porque, bueno, tocamos un partido, tampoco teníamos tanto por ahí como con nosotros que hemos hecho, pero bueno, estuvo bueno recordar un partido rarísimo de las eliminatorias para Francia 98 de Argentina, una sanción que podría haber sido durísima y que no fue, gracias a don Julio, Dios lo tenga en la gloria. Y bueno, Sí, por ahí vamos a hacer más de estas ahí, por ahí un poquito más cortitas, pero hablando por ahí de algún partido importante o de algún campeonato así muy puntual, para que no sean tan largas como las anteriores, que por ahí son un poco densas, pero bueno, eran temas por ahí que abarcaban más años, en este caso estamos hablando de un solo partido. sí, sí, para
digamos, ir sintetizando, tengamos en cuenta que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero es algo, ni que los que estuvieron en ese momento del lado de Bolivia, ni los que estuvieron del lado de Argentina, sea un tema que les guste hablar. Prefieren no hablar de ese partido, claramente sintiendo un poco no sé si de vergüenza, pero sí queriendo esquivar esa situación, tratando de que se olvide mejor esta situación, que es una cuestión que pasó. Por eso lo charlamos acá. Pero sí, de los dos lados es como que han Se hecho una olvidó. tregua y mientras menos se hable, mejor. Como dice el piberío, fingen demencia todos los que jugaron, los que estuvieron, los que fueron parte de ese partido. Sí, Así que bueno, Álvaro, totalmente. te mando un abrazo grande. Nos encontraremos en otro capítulo. Le mandamos un saludo a la gente también. Esto es Tocuenes Sí, señor. Cuento, capítulo número 5. Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos.